Buenos días, autoridades, señoras y señores. Gracias por brindarnos este espacio para mostrar el caso español en la integración de los fenómenos hidrometeorológicos extremos en la gestión y planificación del agua en este bloque centrado en materia de gestión de las sequías. Bueno, antes de nada, para poner un poco en contexto todo lo que voy a decir, quiero resaltar que en España todas las aguas, bueno, todas, en esto del agua como en muchísimas cosas hay pocas verdades absolutas. Vamos a decir que casi todas las aguas son públicas y su utilización requiere disponer de un título concesional para el uso privativo. Esa concesión la otorgan organismos de cuenca, en las que, digamos, el país está distribuido en distintos organismos de cuenca. Y todas estas actuaciones, todas las concesiones y demás actuaciones que desarrollan los organismos de cuenca están sometidos por ley a la planificación hidrológica. Esto se destaca en el artículo 1 de nuestro texto refundido de la Ley de Aguas. Esta planificación hidrológica Esta planificación hidrológica en España se construye a través de distintos instrumentos. Por un lado, tenemos un Plan Hidrológico Nacional, lo destaco en primer lugar. Este Plan Hidrológico Nacional tiene unos contenidos específicos que están regulados en la Ley de Aguas. Es una norma superior que se aprueba por una ley del Parlamento. Jerárquicamente por debajo tenemos planes hidrológicos de cuenca. Estos planes hidrológicos de cuenca son en España 25, uno por cada demarcación hidrográfica, que son las que aparecen sombreadas de distintos colores en el mapa de su derecha, de la derecha de la imagen. Y jerárquicamente por debajo de los planes hidrológicos de cuenca tenemos unos planes de gestión de situaciones coyunturales, tanto para los riesgos de inundación como para las sequías. Además, digamos, en la línea de la gestión de las sequías existen también unos planes de emergencia para los sistemas de abastecimiento, a los que luego me referiré. Hay como una ordenación jerárquica de todos estos planes, por eso los he puesto en ese orden y con distintos niveles. También he puesto esta imagen de una maza de un juez, porque estos planes despliegan efectos jurídicos, o sea, no son instrumentos orientativos, sino que crean obligaciones sobre terceros y fijan reglas de actuación que estamos obligados a atender y a cumplir. En España tenemos planes especiales de sequía desde el año 2007, aunque han sido recientemente actualizados, en concreto mediante una orden de la ministra de diciembre del año pasado, se actualizaron los planes de sequía, como digo, uno por cada demarcación hidrográfica. Estos planes constan esencialmente de una memoria y de los anexos que necesiten, y en la memoria se despliegan pues todos estos contenidos que aparecen en la imagen, que creo que estoy tapando yo aquí en medio, pero bueno. Hay una descripción de la cuenca, de la demarcación hidrográfica de que se trate, y dentro de esa descripción hay un detalle de definición de zonas o de partes de la demarcación donde se van a realizar los diagnósticos. Es decir, según estén configurados los sistemas de explotación o las subcuencas, el diagnóstico se realiza de la sequía y las actuaciones para esas piezas. Luego los planes configuran un sistema de indicadores para identificar la presencia de la sequía y además, dentro del concepto general de sequía, se despliegan dos definiciones que también que son precisas y que también pretenden desplegar efectos jurídicos. Por un lado, lo que llamamos la escasez coyuntural. La escasez coyuntural
a diferencia de la escasez estructural, que se trataría en los planes hidrológicos de cuenca con medidas para ver cómo se puede alcanzar un adecuado nivel de suministro de las demandas, la escasez coyuntural, que es la que aquí se trata, lo que busca es de aplicar medidas de gestión para que estos problemas de escasez que pueden estar ligados a la sequía o a que incluso una demanda que en general está bien atendida, el estar bien atendida no quiere decir que siempre se esté atendiendo al 100%. Bien atendido puede ser que alguna vez falle un poco. Entonces, ante ese falla un poco, también hay que ver cómo podemos intentar que eso no se produzca, ¿no? Entonces, esa gestión de esa escasez que está ligada a la existencia de una demanda que necesita el agua y que podemos atender con dificultad o no podemos atender, es un aspecto que por un lado se diagnostica. Y por otro se diagnostica lo que llamamos la sequía prolongada, como un efecto natural. Y esa sequía prolongada pues también despliega otras acciones que luego veremos. Bueno, los planes también tienen un procedimiento, diseñan un procedimiento para evaluar a posteriori los impactos ambientales y socioeconómicos de la sequía, la preparación de unos informes post-sequía, su articulación con los planes de emergencia para los sistemas de abastecimiento, a los que antes me refería, y bueno, y algunos otros detalles. Bueno, el sistema de diagnóstico, como he dicho, separa por un lado, esto tiene una lucecita, sí, pero es que se ve un poquito. Bueno, por un lado hay, se define un umbral de sequía prolongada en cada una de esas piezas en que he dicho que se divide cada cuenca o cada demarcación hidrográfica. En el caso de la sequía, utilizando como indicadores señales naturales de precipitación o de escorrentía, que estén, deseablemente, que no estén afectadas por la acción humana, ¿no? Entonces, ahí se busca una sequía natural y se traduce a través de una serie de señales que se pueden medir dentro de la zona, pues pluviómetros, estaciones de aforo, lo que sea, se combinan, se normalizan y se traducen a un indicador que va entre 0 y 1 que se calcula mensualmente. En el caso de aquí, claro, en este caso hay dos situaciones, o estamos en sequía prolongada o no estamos en sequía prolongada. Y ya digo, es un diagnóstico mensual, por más que se pueda calcular de otras formas. Y en el caso de la escasez, lo que buscamos es un diagnóstico, digamos, que esté graduado en niveles, de forma que se diferencien fases de normalidad, que llamamos prealerta, que sería una escasez moderada, alerta, una escasez más grave, o emergencia, que sería una escasez fuerte sobre la que habría que tomar otro tipo de medidas. El asunto de la identificación de estos umbrales va ligado también a las características de la demanda y de los sistemas de oferta. Que tengamos un embalse con un determinado volumen de embalse en la zona sobre el que hayamos podido calcular unos umbrales que ofrecen unas determinadas garantías de suministro para las demandas, nos permite fijar estos umbrales que a lo mejor pueden ser distintos para un mes y para otro. En fin, todo esto depende, ¿no? Depende. Lo que se trata además es en que en cada caso podamos adoptar medidas según la gravedad de un fenómeno que tiene unos límites temporales imprecisos, medidas que traten de que el fenómeno no profundice, ¿no? Estos resultados, por supuesto, se pueden llevar a gráficas de paso mensual, como digo, y llevar un seguimiento en cada una de las zonas de escasez de cómo está cómo se está comportando el sistema y cómo está respondiendo a las medidas que se toman. Bueno, estos son los dos últimos diagnósticos que tenemos, corresponden a datos del día final de agosto, se calculan en septiembre y se publican en el portal, a través del portal web del Ministerio para la Transición Ecológica, mensualmente. Ahora digamos, final de septiembre, que se calcula en estos días de primeros de octubre, todavía no lo tenemos disponible. Los cálculos nacen
de los organismos de cuenca, que nos los transfieren al Ministerio, a la Dirección General del Agua, y ahí los sintetizamos, ¿no? El mapa de la derecha refleja la situación de sequía prolongada, en color marrón o ladrillo las zonas afectadas por sequía prolongada, en color azul, esto lo hemos cambiado este mes para diferenciarlo, donde no hay sequía prolongada. Y en el otro mapa, pues verde situaciones de normalidad, amarillo prealerta, naranja alerta y en rojo las situaciones de emergencia. Como digo, estos diagnósticos son mensuales y mensualmente pues tenemos, este es del año hidrológico que acaba de terminar, nos falta el mapa de septiembre de 2019. Ahí ven que hay un cambio de estilo de los mapas al principio, eso se debe al momento en que entraron a causar efectos los nuevos planes y la nueva actualización del sistema de indicadores. Y bueno, pues se va siguiendo cómo se comporta la escasez coyuntural en España. Y igualmente, pues para el caso de la sequía prolongada, en el último mes hemos introducido un cambio de color para que el verde con el que se diferenciaba las zonas no afectadas por la sequía no se confundiese, como estaba ocurriendo con las situaciones de normalidad por escasez, era otra cosa. Ya veremos si triunfa este modelo de mapa en azul y si es así, pues cambiaremos los anteriores para que sean todos igual. Bueno, ¿qué hacemos ante estas situaciones? Bueno, pues en el caso de la escasez, este cuadrito de la derecha, graduado, pues plantea, según el nivel con que se diagnostica, unas determinadas acciones. Digamos, en caso de normalidad, o sea, no hay escasez, pues entonces se continúan, digamos, los trabajos de seguimiento de los sistemas de indicadores y de planificación que son generales, digamos, no se hace nada extraordinario. En los casos de prealerta, cada plan especial ya establece medidas para las zonas afectadas, en las que, de acuerdo con las características de cada zona, pues son, digamos, medidas de concienciación, de intentar fomentar el ahorro, de un seguimiento más específico para tratar de que los usuarios del agua vayan tomando conciencia del problema y traten de estirar su aprovechamiento, ¿no? Si desafortunadamente la situación se agrava y se pasa a un escenario de alerta, pues ya hay unas medidas más potentes de las que disponen los organismos de cuenca sobre la utilización y la redistribución de las aguas en los sistemas de explotación, aunque hayan sido incluso objeto de concesión. Esto es una potestad del organismo de cuenca para abordar estas gestiones en situaciones de este tipo que están previstas en el artículo 55 del texto refundido de la Ley de Aguas. Y bueno, y si a pesar de este tipo de medidas, pues la situación todavía profundiza más y entra en una situación de emergencia, pues ahí el tipo de medidas ya son medidas de emergencia. Estas situaciones esperamos llegar raramente o no llegar, pero en estos casos pues incluso se puede invocar, está previsto invocar al Gobierno la adopción de un Real Decreto de medidas extraordinarias, digamos, en un ámbito que también está previsto en nuestro texto refundido de la Ley de Aguas en el artículo 58. Y con esto y con estas medidas de información, pues creo que desde el año 2007 hasta ahora creo que hemos tenido un razonable éxito en el manejo de las situaciones de sequía en cuanto a afrontar la escasez. Por otro lado, está el diagnóstico de la sequía prolongada, que como decía es un fenómeno natural, que no tiene que ver con las demandas de agua y que por lo tanto tampoco tenemos la capacidad de actuar sobre ella. Bueno, una cosa es modificar el régimen de lluvias y esas cosas, pero bueno, vamos a decir que no tenemos capacidad. Entonces, si la sequía es prolongada por razones naturales y objetivamente se ha diagnosticado así en el plan, con el indicador del plan, hay dos efectos que se despliegan. Por un lado, en todas las cuencas es obligado a mantener unos regímenes de caudales ecológicos mínimos, sin los cuales sería imposible conservar el buen estado de las masas de agua. Bueno, en situación de sequía prolongada es posible reducir esos caudales ecológicos. Entonces, bueno, esto es una cuestión, es una medida que es aplicable solo y exclusivamente cuando el sistema, la pieza de diagnóstico,
tenga esta situación de sequía prolongada. En otros casos, por más que el agua sea necesaria para atender los usos, no pueden reducirse los caudales ecológicos porque por ley son una restricción que se impone a los sistemas de explotación. Y otra cuestión es que me estoy comiendo el tiempo. Sí. Bueno, y la otra cuestión es que hay una opción, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua Europea, de justificar un deterioro temporal o coyuntural del estado de una masa de agua cuando se deba a situaciones de sequía prolongada. Entonces es preciso saber cuándo estamos en sequía prolongada. Bueno, me han dicho que 5 minutos, voy a intentar ir un poquillo más rápido. Quería también hacer una referencia sobre los planes de emergencia de los sistemas de abastecimiento. En España es obligado por ley, por la ley del Plan Hidrológico Nacional, que los sistemas de abastecimiento que individual o mancomunadamente atienden a más de 20.000 habitantes dispongan de un plan de emergencia ante estas situaciones. Es un plan que se tiene que articular con el plan especial que ha preparado el organismo de Cuenca. Bueno, en España tenemos identificados unos 250, me parece que he puesto ahí, sí, unos 250 casos de sistemas de abastecimiento que son mayores de 20.000 habitantes, más o menos la mitad, digamos, están regularizando estos planes de emergencia, es una línea de trabajo en la que estamos. Voy a ir pasar un poco más rápido. Quería hacer algún comentario sobre el cambio climático. No me da tampoco mucho tiempo para hablar de esto. Bueno, esto es una reconstrucción del clima a lo largo de los últimos 2.000 años de este señor, de Loftsley, no lo conozco. Y bueno, pues ahí esta es la zona de lo que en Europa Occidental llamamos el periodo cálido medieval, y esto es lo que llamamos la pequeña edad del hielo, en nuestro siglo de oro. Y lo último que veis a la derecha, esa línea azul, es el cálculo de la temperatura por el National Oceanic and Atmospheric Administration, creo que eso es el NOAA de los Estados Unidos. Bueno, este comportamiento a donde iba yo es a que este comportamiento ya lo estamos observando, es decir, el cambio climático no es un futurible, es algo que ya tenemos, y aquí he puesto unos cuantos termómetros, medias móviles de 30 años, como las que hacía NOAA en la gráfica anterior, medias móviles de 30 años de algunos termómetros que tienen registro desde principios del siglo XX o desde finales del siglo XIX. Y aquí hay dos líneas verticales que aparecen en la gráfica y que representan los periodos que nosotros consideramos en la planificación hidrológica. El que empieza en 1940 es el que consideramos en general para el inventario de recursos, y el que empieza en 1980 es el que empleamos para la asignación, para establecer los repartos del agua. Esta serie a partir de 1980, que es la que, digamos, se trunca aquí, está de alguna manera claramente, creo yo, que ya empieza a estar claramente impactada. ¿Cómo se traduce esto, digamos, en las precipitaciones? Bueno, pues esto se traduce en las precipitaciones de una manera menos clara. Aquí os muestro distintos medias móviles también de 30 años de algunos pluviómetros de la península. Algunos de ellos, como este, tiene datos desde finales del siglo XVIII, o sea, desde el 1700 y pico. La primera media móvil que tengo ahí es de 1820, luego tengo datos de 1790. Y su comportamiento es un poco irregular, ¿no? Como veis, a partir de la serie que llamábamos, que empezaba en 1980, eso muestra pues una caída que parece que, bueno, al final parece que se amortigua. Tenemos, ¿esto cómo se traduce en las aportaciones? Bueno, el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDES, que está aquí su director, pues ha hecho una evaluación del impacto sobre los recursos hídricos de los efectos del cambio climático. Y bueno, nosotros lo que vamos viendo es que hay varios modelos de cuencas, simplemente con los datos que ya tenemos recogidos. Algunas que desde 1980
tienden una progresiva caída hasta la situación actual, y esto ocurre en las cuencas, digamos, de la parte norte de la península ibérica, Cantábrico, incluido el Ebro, está ahí metido, por ejemplo. Es una de las grandes cuencas, la mayor cuenca española y la segunda peninsular. Y este es otro modelo que siguen las cuencas que están de alguna manera del centro y el sur y sureste del país, como que ha habido un segundo escalón a donde se ha caído. Cuando nosotros tratamos de integrar en la planificación hidrológica los efectos del cambio climático, daos cuenta que estamos tomando, esto se refiere por ejemplo a la cuenca del Duero, estamos tomando esta serie que parte del año 40, pero nuestros cálculos de asignaciones de recursos parten de la serie del 80, es decir, una serie impactada. Además, también tomando en consideración los resultados de los trabajos del Centro de Estudios Hidrográficos, tenemos una previsión a futuro de cómo se van a comportar esos recursos hídricos de acuerdo con unos modelos, digamos, seleccionados por la Oficina Española de Cambio Climático, y esto sería pues esta zona amarilla de la derecha, ¿no? Ahí, la zona central es el promedio, considerando que todos los modelos son equiprobables, y la anchura de la banda refleja pues, la distribución de resultados que ofrecen los distintos modelos. Es decir, hay mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. Bueno, aquí hay otro ejemplo para la cuenca del Segura, donde parece que la caída de recursos es más fuerte. Cuando nos vamos a hablar de cómo se comportan los fenómenos extremos, yo diría que es todavía más difícil y más arriesgado. De todas formas, también nos han dado algunos resultados de los distintos modelos en estas gráficas que de alguna manera nos vienen a sugerir que en España las sequías tendrán un periodo de retorno más corto, es decir, que para el mismo periodo de retorno serán más intensas. Claro, hablar de periodos de retorno de 500, de 1000 años, de 100 años, cuando nuestra serie de datos apenas tiene de 100 años, es extrapolar muchísimo. O sea, no tenemos una serie de 5000 años ajustada perfectamente a una función de distribución sobre la que podamos decir que el periodo de retorno de 100 años estamos extrapolando datos, y esto tiene pues mucha incertidumbre. Bueno, yo ya con esto creo que el tiempo me lo he pasado un poco. Quería simplemente hacer unas consideraciones finales para fijar un poquito las ideas. Tenemos planes especiales de gestión de las sequías, estamos moderadamente satisfechos con su funcionamiento. Existen desde el año 2007, los acabamos de actualizar y los volveremos a actualizar después de revisar los planes hidrológicos. Estos planes toman la información de los planes hidrológicos de cuenca, es decir, las demandas, la configuración de los sistemas de explotación y todo esto están insertos en el marco establecido por los planes hidrológicos. Estos planes son planes de gestión del riesgo, es decir, no son marco de aprobación o de configuración de nuevas infraestructuras, de nuevos sistemas de oferta. No, eso iría en los planes hidrológicos. Estos son planes de gestión del riesgo que buscan cómo, digamos, adaptar las reglas de explotación durante ese periodo coyuntural para que no profundice el problema. Y nada más por mi parte, muchas gracias y lamento haberme extendido un poco más.